que en su momento se va a valorar. A nosotros nos interesa hacer el llamado a los medios de comunicación, agradeciéndote de antemano la oportunidad que me permites de platicar contigo, para que se respete la presunción de inocencia. Tampoco consideramos hacer más grande una situación así. Creo que es importante que también la ciudadanía que escuchó esta versión, escuche también la versión de nosotros, que tomen su criterio. Pues en realidad no ha dicho ninguna versión. Dijo que él no sabe nada de las víctimas, que él no sabe nada de Xochitl, que él no sabe nada del investigador Ryan Ross, que él no sabe nada de los investigadores periodistas del documental, que él no sabe nada de los documentos de las mociones, que él no sube nada. Entonces, ¿qué información te está obteniendo el público en realidad? Y esa es la parte que nosotros estamos ubicando. Ya lo correspondiente a la parte de la situación legal que se vaya a presentar o no, serán los abogados de California los que en su momento lo van a analizar. ¿Qué habría motivado un caso así contra alguien como Nazón Joaquín García? ¿Por qué alguien decidió ir a presentar una denuncia? ¿O por qué la Fiscalía de California tendría el interés de dañar la imagen o de dañar la vida de una persona que se dedica, como ustedes lo dicen, al bien del resto de sus fieles? Voy a decirte algo que normalmente no solemos hacer nosotros, y suponer cosas. Las suposiciones incluso te meten en problemas. Llega el momento en el cual llegas a caer a lo mejor en la difamación o en la calumnia. Y lo que nosotros hemos pedido es precisamente que se respete la presunción de inocencia, no suponiendo cosas ni anticipando situaciones. No voy a devolver el favor manifestando nosotros a través de supuestos algo que aún no tenemos confirmado. En su momento dicen públicamente, y es algo que le pido a este periodista, investigador, que se informe. O sea, dice Silema algo muy cierto, muy cierto. Todos debemos de respetar a las personas. Yo no me puedo poner en este video a inventarme cosas en contra de Nazón Joaquín, en contra de Silema, en contra del periodista, sin yo dar información correcta. Cuando estamos hablando de acusaciones criminales, ¿verdad? De que me cae mal Silema, pues tengo el derecho a libertad de decir que me cae mal. Que pienso que el periodista es un imbécil, tengo todo el derecho a expresión y a decir que el periodista es un imbécil, que debe educarse más y hacer mejores sus investigaciones. O sea, ahora, si yo digo que este periodista violó a mi hermana, ¿verdad? Violó a mi hermana y salgo en público diciendo, violó a mi hermana y voy con la policía y lo acuso de violación, tengo que comprobarlo. Tengo que comprobar lo que estoy diciendo para que no sea solamente difamación. Tiene toda la razón. Pero en este caso se está hablando de la fiscalía a la que la misma iglesia y los voceros de la iglesia atacaron diciendo en sus medios oficiales o en entrevistas de que él estaba con la iglesia católica, de que la iglesia católica lo había comprado, de que él por odio a la religión, porque era católico y que también por estar comprando víctimas. O sea, ¿no es eso una difamación? Si tienen pruebas de ello, sería bueno que las presentaran al público también, o al menos por medio de sus abogados. Pero si no hay prueba de ello, entonces ¿para qué hablar de eso? ¿Para qué decir de que esto es una conspiración? Una conspiración es algo inventado, es una conspiración. Pero en este caso la fiscalía está presentando documentos reales, con evidencia y con pruebas. Cuando la autoridad competente se pronuncia, en su momento también nosotros, ya sabiendo la verdad, con documento en mano, ya sabiendo la verdad, derivado de las investigaciones y de la resolución correspondiente, evidentemente haremos un posicionamiento. Que es una persona a la cual deben de seguir creyendo, o simplemente con el dicho. No tenemos ninguna necesidad nosotros de realizar ninguna investigación al interior de nuestra iglesia. Primero porque la iglesia lo conoce de manera directa. Segundo, porque ya hay una investigación que lo está haciendo la autoridad competente. La Iglesia de la Luz del Mundo no es un órgano jurisdiccional para la investigación y la persecución de ningún tipo de delito. No nos compete a nosotros. No somos nosotros, a nosotros no nos compete la persecución de los delitos. Son a las autoridades competentes. Es lo que están haciendo ellos. Esperemos a que se pronuncien en su momento, y en su momento la autoridad competente es la que va a dar el veredicto final. Lo digo porque
cuando ocurrió todo el tema de los legionarios de Cristo, ellos se negaron también a investigar a Marcial Maciel. Nosotros no nos hemos negado absolutamente a nadie. Al interior. Y te quiero decir una cosa, lo que hagan o dejen de hacer otras denominaciones religiosas, a nosotros no nos ocupa. Nos ocupa lo nuestro. Y después de años hicieron su investigación y encontraron cosas. Simplemente, por eso es mi pregunta. Para ver si ustedes también tenían la intención de al interior hacer una revisión y decir, no, por estas razones, no es. Porque simplemente parece que es porque creemos que no lo hizo. Repito que lo que hayan realizado los legionarios de Cristo, pues es un asunto de ellos. La Iglesia de la Luz del Mundo confía plenamente que las autoridades competentes son a ellos a quienes la ley les confiere esa facultad de realizar las investigaciones correspondientes. Y en el caso de Alondra Campos, Susana Medina, Azalia Rangel, ustedes no tienen conocimiento de estas tres personas que están incluidas en la acusación. En el caso de ellos tienen sus abogados, ellos se pronunciarán respecto de ellos. No tiene nada que ver con la luz. Nosotros no tenemos que mencionar, nosotros no vamos a fijar ninguna postura ni vamos a hablar a nombre de ellos. Yo no soy vocero de ninguna de ellas. Yo soy vocero de la Iglesia de la Luz del Mundo. Bien, porque habías mencionado que no las conocías. Yo soy vocero de la Iglesia de la Luz del Mundo, Alejandro. No me voy a referir a ninguna de otras personas que estén vinculadas a este proceso, solamente al apóstol de Jesucristo, que es nuestro director internacional. Con eso, ellas tres no tienen nada que ver con la Luz del Mundo, porque tú no las representas. Te reitero, yo no represento a esas personas. Yo soy vocero de la Iglesia de la Luz del Mundo y del director internacional, Nason Joaquín García. Nada más, una pregunta, si es real que la Fiscalía ya les entregó esas evidencias de las que habla a la defensa y si la defensa ya las está revisando. En el caso particular no sé yo no puedo tener una certeza de cuáles evidencias se refiere esta persona. Yo lo que te puedo decir... es el documento de la Fiscalía más lo que se ha dicho en las audiencias. En la última audiencia hubo un CD que presentó una fiscal, dijo, CD lo estoy dejando con imágenes y videos. En una audiencia en la que se entregaron evidencias, no pruebas, que hay que hacer la distinción. Una cosa es una evidencia, la evidencia es todos los elementos que se confiscaron, que fueron dispositivos electrónicos, aproximadamente 60 dispositivos electrónicos que fueron los que confiscó la Fiscalía. Los dispositivos confiscados fueron los que se entregaron al equipo de la defensa. De esos dispositivos electrónicos confiscados, la Fiscalía manifestó que ya había revisado 58 y no había encontrado hasta ese momento no había encontrado evidencia de carácter ilegal y que estaban por revisar otros dos dispositivos adicionales. Dice que ya encontraron. Ok, pero entonces esos adicionales no se los proporcionaron a la defensa. Es que ni siquiera ellos los han podido abrir. Bueno, es que dicen que ya hay en un iPad y en un teléfono celular encontraron la evidencia, la Fiscalía de California. En ningún momento yo vi ese documento. Aquí está este documento. Es el documento que se presentó el 16 de diciembre, fechado, entregado el 17. Es un documento que apenas se presentó recientemente. ¿En diciembre? Que se presentó recientemente en la Corte Superior de Apelaciones. Es correcto. Es el documento de ellos. Ya el equipo de la defensa ya presentó las argumentaciones correspondientes y en breve se resolverá esta situación. Bien, 13 de febrero entiendo que hay una nueva audiencia. Hay una audiencia, en la audiencia que se tiene contemplada para el día 13 de febrero, esperamos y ya para esa fecha ya hay una resolución por parte de la Corte Superior de Apelaciones, que esperamos y estamos plenamente convencidos, como te lo mencioné hace un momento, de que será favorable para nuestro director internacional. Él será declarado inocente y en su momento será restituida su honorabilidad ante la opinión pública, Alejandro. Te lo agradezco, estamos en contacto, por supuesto, para cuando eso suceda. Claro, gracias por estar por Gracias por su atención. Hay que poner mucha atención a esta parte de este video, ya que aquí menciona una información muy importante Silem, así es que pongan mucha atención. A la cual deben de seguir creyendo o simplemente con el dicho. No tenemos ninguna necesidad nosotros de realizar ninguna investigación al interior de nuestra iglesia. Primero porque la iglesia lo conoce de manera directa. Segundo, porque ya hay una investigación que lo está haciendo la autoridad competente. La Iglesia de la Luz del Mundo no es un órgano jurisdiccional para la investigación y la persecución de ningún tipo de delito. Tampoco han tenido evidencias de las tres personas que denunciar. No somos nosotros, a nosotros no. Pues si lo hubiera dejado hablar al investigador, a este periodista, para que hiciera sus preguntas, quizás eso otra cosa hubiera sido. Pero también el periodista no tiene carácter. Para comenzar, en la Iglesia de la Luz del Mundo hay un sistema de investigación, de juicio, se le llama el Ministerio de Honor y Justicia,
en el que el hermano lleva a un ministro o lleva a quien sea, a otro miembro con el ministro, y le dice, oiga, fíjese que el ministro violó a mi hija, o la besó, o se vieron en un hotel. El Ministerio de Honor y Justicia hace una investigación detallada, manda a llamar testigos con respecto al caso, a ver si el ministro en realidad sí tuvo relaciones sexuales con esta hermana o con esta niña y le pone un castigo, eso es real. Todos los miembros de la Iglesia de la Luz del Mundo saben que esto es real. Sí hay investigación interna de lo que sea, de casos de robo, de casos de abuso, de lo que sea. El Ministerio de Honor y Justicia para eso está. Pero en este momento no le conviene decir eso en público a Silén García, porque ahí mismo se encubren cientos de acusaciones, cientos de abusos que se tienen encubiertos, que no lo sacan al público, que al encargado, al ministro, se robó, hizo lo que sea, se le da una palmadita y lo manda para su casa de regreso. Ok, pero a la misma vez usan sus mismos medios oficiales para atacar cuando un miembro ya no les cae bien y atacarlo de la forma que quiera. O sea, si el miembro o el ministro de veras cometieron estas cosas, ¿no sería su deber, como él dice, llevarlo a las autoridades pertinentes en vez de andar diciendo locuras en sus medios de comunicación oficiales? Nos compete la persecución de los delitos. Son a las autoridades competentes. Es lo que están haciendo ellos. Esperemos a que se pronuncien en su momento, y en su momento la autoridad competente es la que va a dar el veredicto. Lo digo porque cuando ocurrió todo el tema de los legionarios de Cristo, ellos se negaron también a investigar a Maciel Maciel. Nosotros no nos hemos negado absolutamente a nadie. Al interior. Y te quiero decir una cosa, lo que hagan o dejen de hacer otras denominaciones religiosas, a nosotros no nos ocupa. Nos ocupa lo nuestro. Y después de años hicieron su investigación y encontraron cosas. Simplemente, por eso es mi pregunta. Para ver si ustedes también tenían la intención de al interior hacer una revisión y decir, no, por estas razones no es. Porque simplemente parece que es porque creemos que no lo hizo. Repito que lo que haga... Muy buena pregunta, pero no se la contesta Silén. O sea, ¿se cree que es inocente por fe o se cree que es inocente por hechos? Esa es una pregunta extremadamente importante. O sea, ¿crees tú como miembro de la Iglesia de Luz del Mundo que Nazón Joaquín García es inocente por fe? ¿Porque unos ángeles le dijeron a 4 niños? ¿Porque te lo dijo una voz? ¿O por qué crees que es inocente? ¿Por las pruebas? Porque si es así, quiere decir de que aunque las autoridades lo encuentren culpable, para ti él seguirá siendo inocente. Él seguirá siendo inocente. O sea, es una cosa es por fe y otra cosa es por hechos. ¿Verdad? Hay que exponer la situación realmente como es. Hayan realizado los legionarios de Cristo, pues es un asunto de ellos. La Iglesia de la Luz del Mundo confía plenamente que las autoridades competentes son a ellos a quienes la ley les confiere esa facultad de realizar las investigaciones correspondientes. Y en el caso de Alondra Ocampo, Susana Medina, Azalia Rangel, ustedes no tienen conocimiento de estas 3 personas que están incluidas en la acusación. En el caso de ellos tienen sus abogados, ellos se pronunciarán respecto de ellos. No tiene nada que ver con la luz. Nosotros no tenemos que mencionar, nosotros no vamos a fijar ninguna postura ni vamos a hablar a nombre de ellos. Yo no soy vocero de ninguno de ellos. Yo soy vocero de la Iglesia de la Luz del Mundo. Bien, porque habías mencionado... Imagínense qué tristeza para aquellas madres, para aquellos familiares, para aquellos hermanos que conocen bien a esta muchacha siendo miembros de la iglesia, que venga el vocero de la iglesia y diga, ¿saben qué? Yo no sé nada, no me interesan. No voy a hablar de ellas porque yo no vengo, pero que no son las secretarias y asistentes del hermano Nazón. ¿No son ellas? ¿Nadie las conoce entonces? ¿En la iglesia nadie las conoce? Los de Los Ángeles no las conocen, los del grupo no las conocen, ahí en Guadalajara no las conocen, son desconocidas, no son parte de la iglesia entonces, porque él mismo dijo de que había ido a presentar una demanda de 1,200 miembros de la iglesia a nombre de ellos. Sí fue a hablar por ellos,
Pero el nombre de esta muchacha es no. Qué lamentable situación, ¿eh? Qué lamentable situación de que pueda que llegue un momento, imagínense que salga libre Nazón y sigan enjuiciando a las secretarias solamente y las tengan en la cárcel de por vida, ¿verdad? Qué lamentable situación, que las tiren, como dicen vulgarmente, debajo del autobús, a que las atropelle y vámonos, no las conocemos. Mencionado que no las conocías. Yo soy vocero de la Iglesia de la Luz del Mundo, Alejandro. No me voy a referir a ninguna de otras personas que estén vinculadas a este proceso, solamente al apóstol de Jesucristo, que es nuestro director internacional. Con eso, ellas tres no tienen nada que ver con la Luz del Mundo, porque usted no Te reitero, yo no represento a esas personas. Yo soy vocero de la Iglesia de la Luz del Mundo y del director internacional, Nazón Joaquín García. Nada más, una pregunta, si es que ustedes, si es real que la Fiscalía ya les entregó esas evidencias de las que hablan a la defensa y si la defensa ya las está revisando. En el caso particular no sé cuál es, yo no puedo tener una certeza de cuáles evidencias se refiere esta persona. Yo lo que te puedo decir... el documento de la Fiscalía más lo que se ha dicho en las audiencias. En la última audiencia hubo un CD que presentó una fiscal, dijo si no estoy dejando, hubo imágenes y videos. En una audiencia en la que se entregaron evidencias, no pruebas, hay que hacer la distinción. Una cosa es una evidencia, la evidencia es todos los elementos que se confiscaron, que fueron dispositivos electrónicos. Evidencia es toda la información colectada que involucra a la persona acusada de los delitos que se le acusan. Eso es evidencia. Yo no me voy a llevar un carro, ¿verdad?, para este caso. No me voy a, o como judicial, no voy a decomisar una silla y voy a tener una silla y le voy a poner un sticker que diga evidencia y se va a utilizar. No, lo que se ha colectado es información pertinente relacionada a los crímenes de la que se acusa a la persona. ¿Cuándo se convierte en prueba? Cuando se presenta en el juicio ya como prueba. En eso sí tiene razón. Pero la evidencia ya la tienen en las manos. Y ya se las dieron también a los de la defensa para que la revisen toda la evidencia. Y de por medio de la evidencia, la Fiscalía está presentando un documento como pruebas a la Corte de Apelaciones de todos los delitos que se le estaba acusando a Nazón Joaquín García con sus asistentes. Aproximadamente 60 dispositivos electrónicos que fueron los que confiscó la Fiscalía. Los dispositivos confiscados fueron los que se entregaron al equipo de la defensa. De esos dispositivos electrónicos confiscados, la Fiscalía manifestó que ya había revisado 58 y no había encontrado hasta ese momento, no había encontrado evidencia de carácter ilegal y que estaban por revisar otros dos dispositivos. Eso es completamente una falsedad. Y de aquí voy a tomarme un momentito para explicar esto. Eso que está haciendo Silem es falso. Eso no es correcto. Hay que dejarle saber a la iglesia la verdad. En ningún momento nadie de la Fiscalía ha dicho que no encontró nada ilegal. Es mentira. El juez, la Fiscalía y los sheriff que llegaron a hablar a nombre de las muchachas, de las víctimas, expresaron que se encontraron muchas fotografías, videos y mensajes que eran ilegales, que eran demostrando el abuso sexual y demostrando como evidencias y pruebas lo que estas acusadas habían llegado a decir. Claro que ya lo dijeron, que no diga eso, que sea correcto. Sí está la información. En ningún momento la Fiscalía ha dicho que no ha encontrado nada ilegal. Fíjate, voy a recalcarlo. La Fiscalía en ninguna ocasión ha dicho que no ha encontrado nada de ilegal en los aparatos electrónicos. Al contrario, en el documento que tiene en sus manos ahí, el periodista dice las conversaciones que encontraron en el iPad y en la tableta, como también los videos y las fotografías de pornografía infantil. Ahí está en ese video, en ese documento. No me lo estoy inventando yo, no se lo está inventando el periodista, no se lo está inventando nadie, ni es difamación. Si ellos quieren decir que es difamación, que demanden a la Fiscalía por difamación, no a las personas que sabemos leer y que sabemos entender un documento. Adicionales y que ya encontraron. Ok, pero entonces esos adicionales no se los proporcionaron a la defensa. Es que ni siquiera ellos los han podido abrir.
Bueno, eso es lo que hay en un iPad y en un teléfono celular la evidencia, la Fiscalía de California. En ningún momento yo vi ese documento. Aquí está este documento. Es el documento que se presentó el 16 de diciembre. Me gusta la cara que pone Silema ahí, como que habían quedado con un acuerdo con el periodista de que no iba a sacar ese documento en esta entrevista. Porque pone una cara como de sorpresa, como que no sabe nada de ese documento. ¿Cómo no va a saber nada de ese documento? Si a eso llegó a replicar ese documento, a decir que eran mentiras ese documento, que era inventado. A eso llegó. Y ahora no sabe nada del documento. Fíjate lo que dice, escucha bien lo que dice y cómo se lleva este pedacito de conversación. Dice que el documento no sabía, después sí dice que sí sabía, después dice que sí sabe que fue para la Corte de Apelaciones y que también los abogados ya dieron respuesta a ese documento. ¿A dónde está la respuesta a ese documento? Todavía no hay respuesta a ese documento. La respuesta de ese documento se va a dar cuando se presenten los abogados de la defensa con la Fiscalía y alguien que represente al juez Lomeli de la Corte Suprema delante del juez de apelaciones para que ahí verbalmente expliquen su posición de cada documento que le mandaron por escrito. Hasta ese momento no se va a saber la respuesta que dio la defensa de Nazón a ese documento que tiene en sus manos el periodista. Fechado, entregado el 17. Es un documento que apenas se presentó recientemente, en diciembre, permítanme, que se presentó recientemente en la Corte Superior de Apelaciones. Es correcto, es el documento de ellos. Ya el equipo de la defensa ya presentó las argumentaciones correspondientes y en breve se resolverá esta situación. Bien, 13 de febrero entiendo que hay una nueva audiencia. Hay una audiencia, en la audiencia que se tiene contemplada para el día 13 de febrero, esperamos y ya para esa fecha ya hay una resolución por parte de la Corte Superior de Apelaciones, que esperamos y estamos plenamente convencidos, como te lo mencioné hace un momento, de que esa audiencia del 13 de febrero es en la Corte Suprema de Justicia, no en la Corte de Apelaciones. Si en la Corte de Apelaciones todavía no han puesto hasta esta fecha el día en el que se van a reunir para dar su versión verbal, o sea, oral, de la defensa de Nazón, de la Fiscalía, de lo que dijo el juez Lomeli, tiene que fijarse esa fecha primero, a lo que ya se le otorgó a la defensa, o sea, a Nazón, ya se le otorgó que sea una fecha antes de lo que usualmente se tarda 6 meses. Después que se fije esa fecha, para que vayan a hablar verbalmente sobre estos documentos en la Corte de Apelaciones, ahí, después de esa fecha, ya el juez entonces revisa toda la información y pone otra fecha en la que el juez va a dictaminar si va a desestimar el caso o no va a desestimar el caso. Pero la fecha del 13 de febrero, yo estoy más que seguro que se la van a tener que posponer, porque todavía tiene que llevarse su proceso en la Corte de Apelaciones y quizás ponga 1 mes más o 2 meses más otra vez la siguiente audiencia, que está esperando el resultado de las audiencias que apenas se van a llevar a cabo en la Corte de Apelaciones para saber si ya va a comenzar el juicio preliminar como el juicio en contra de Nazón Joaquín. Mientras tanto, es un caso muy extenso que se tiene que llevar todos los pasos y el proceso para que llegue hasta ese momento. Será favorable para nuestro director internacional. Él será declarado inocente y en su momento será restituida su honorabilidad ante la opinión pública, Alejandro. Te lo agradezco, estamos en contacto, por supuesto, para cuando eso suceda. Silema, gracias por estar por Gracias por su atención. Algunos se preguntarán por qué hago estos videos. Lo hago porque odio a Nazón Joaquín, lo hago porque odio a las asistentes, a la Fiscalía, a Silema, a la Iglesia en general. No, de ninguna manera. De ninguna manera. El único propósito por el que yo hago estos videos es informativo, informar la desinformación que le están dando a los miembros de la Iglesia. Me atacan personalmente, hacen y dicen lo que quieren de mí, inventan cosas en mi contra, no me interesa.
Escúchenlo bien, todos, escúchenlo bien, no me interesa. Si Naasón Joaquín es inocente, no va a salir ninguna información que lo vincule con esos crímenes que se le han acusado. Así de fácil. Y yo mismo haré un video diciendo salió libre por esta y esta y esta razón. Así de fácil, y prometo hacer ese video. Pero mientras tanto de que yo haga videos informando al público como informando a los hermanos de la iglesia, no le da tampoco a nadie derecho. Pero sí tiene libre expresión a decir, escuchen bien, a decir lo que quieran de mí. Inventarse lo que quieran de mí es difamación. Si ellos tienen alguna cosa que puedan decir de mí que yo tenga cargos judiciales, pues que lo hagan. Pero en realidad, solo por atacar a las personas, por el hecho de que estén informando, escúchalo bien, informando, simplemente